Bien, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Jefferson, muy bien. Carlos, Arturo. Buenas Vamos noches. a hablar básicamente de las confesiones reformadas. ¿Sí? Creo que hemos estado hablando con respecto a varias de estas, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, hablando eh, de que hay diversas confesiones que se dieron en la Iglesia Reformada, ¿ya? Y por supuesto también dentro del movimiento protestante, ¿no? La confesión de la Iglesia Luterana, la eh, este, confesión eh, de Heidelberg y otras más que hubieron, entonces que son las que nos han ido dando una propuesta de cómo la iglesia iba a ser estructurada, cómo se iba desarrollando. Así que cada movimiento comenzó a hacer su propia confesión, ¿no? Vamos a ir a una oración para trabajar y empezar este trabajo. Amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, y pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta tarea de lo que es la complementación para los pastores y que tú puedas guiarlos para que eh, puedan ser acreditados como pastores oficiales ya de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Tu mano poderosa nos guíe y estemos, Señor, en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, una de las cosas que, bueno, vamos a hacer esto, la presentación. Y este es un material que creo que también les he compartido. Vamos a trabajar por este lado, ¿no? La iglesia ha ido avanzando en la obra y en la interpretación de las escrituras, por supuesto, viendo las grandes doctrinas que se van formando como sistemas, ¿no? Como sistemas de verdades reveladas. Y la atención de la iglesia ha sido al estudio de la doctrina en una época y en otro tiempo diferente, ¿no? Y esto ha ido avanzando, claro, y a partir de ahí se ve dentro del movimiento las diversas formas en que se desarrolla el credo o la confesión, ¿ya? Con el objeto de destruir al pueblo y preservar la doctrina, ¿no? De una manera, digamos, diacrónica podemos hacer porque básicamente los creos, las confesiones especialmente, se fueron dando con el mover de la iglesia en cada lugar, ¿no? Así que esto también nos lleva a una cosa, que las confesiones y que los credos son necesarios, ¿ya? Y si no abusamos de ellas, pues podemos tener los siguientes fines. Primero, marcar, diseminar y preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de la verdad cristiana, ¿no? Para alguna rama de la iglesia en alguna crisis de su desenvolvimiento, es decir, ir a mirar las marcas y lo que dice las confesiones, ¿no? También es para discernir entre la verdad, ¿no? Y también las enseñanzas de los falsos maestros, ¿no? Y presentarla con integridad y con una debida proposición. Entonces, para eso está las confesiones, ¿no? Como un manual o como un documento que nos permite tener un parámetro en cuanto a qué debemos enseñar o qué debemos aprender. También sirve para de base, ¿no? A la asociación eclesiástica y a los que están acordes con el trabajo, ¿no? En trabajar armónicamente bajo estas confesiones, ¿ya?
y por supuesto también para usarlos como instrumentos en la obra de la instrucción popular, ¿no? Entonces, por eso que las confesiones tienen también sus catecismos, que vienen a ser una, digamos, una categoría parecida o semejante a lo que conocemos también como verdades básicas, ¿no? Las verdades básicas o las doctrinas básicas, ¿no? Que toda denominación y todo movimiento de una u otra manera tiene escrito o de repente de una manera práctica o de confesión abierta, pues se da. Dentro del movimiento presbiteriano entonces tenemos nosotros varias de estas, ya habíamos dicho algunas confesiones, ¿no? Aquí tenemos, y tengo algunas por acá también, que quiero que ustedes vean, la confesión de Habsburgo. Esta confesión de Habsburgo, de 1530, ahí está el prefacio al emperador Carlos V, ¿no? Y esta es una edición latina, ¿no? Traducida de la edición latina, es decir, del latín, ¿no? Está dado en una época en donde había reyes, ¿no? Donde existían los emperadores, ¿no? Y de hecho que aquí la forma del sistema monárquico no era la misma fórmula que tenemos hoy día de la democracia, que esta venía menos, pero que es el sistema que nos maneja, ¿no? Aquí los reyes sí tenían una relación con los aspectos religiosos, ¿no? Y a César Augusto se le llama él, ¿no? Que era, dice, emperador invencible, señor compasivo y piadoso. No sé si esas calificaciones pues dicen algo de él, porque muchas veces a los emperadores, a los reyes, se les hablaba de una manera muy especial, pero no siempre eso pintaba la característica, ¿no? Pero bueno, dice que vuestra majestad convocaba una dieta del imperio aquí en Habsburgo para deliberar sobre las medidas que se deben tomar contra los turcos y el enemigo más antiguo y atroz de la religión, y en nombre de los cristianos, y en qué manera contestar y contraponer su furor y asaltos por medio de una provisión militar fuerte y definitiva, y deliberar sobre las diferenciaciones en lo procedente de nuestra santa religión y fe cristiana, de manera que las opiniones y juicios de las partes puedan ser oídas en mutua presencia. ¿Ya? Así que este prefacio nos habla de cómo estaba también comprometido con el quehacer religioso y daba el aval para esta propuesta cristiana, ¿no? Que venía desde Habsburgo, ¿no? Y propone pues que se pueda vivir en unidad y concordia en la unidad cristiana, ¿no? La unidad de la iglesia cristiana. Bueno, eso es más o menos lo que el inicio de este material escrito como el prólogo, y acá están los temas que trabaja, ¿no? Dios, el pecado original, el Hijo de Dios, la justificación, el oficio de la predicación, la nueva obediencia, la iglesia, que es la iglesia, el bautismo, y bueno, algunos otros temas, ¿no? Sobre los sacramentos, sobre el matrimonio de los sacerdotes, la misa, en fin. Recuerden que esto está en una tradición luterana, ¿no? Bueno, entonces ahí está la propuesta en cuanto a Dios. Están de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, ¿no? Bien, entonces que Dios es trino, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? También rechaza las herejías contrarias a este artículo, ¿no? ¿Cuáles eran las herejías que se rechazaban? Está la de los maniqueos, ¿no? De Mani, una especie de gnóstico, ¿no? De los primeros siglos, que afirma de dos dioses, o uno malo y otro bueno. Habían dos dioses y uno malo. Eso es
Esa es la característica de la gnosis, ¿no? De la idea del neumen, ¿no? Y también de la idea de un Dios malo que hizo todas las cosas, ¿no? Los valentinianos, los arrianos, que no creían en la divinidad de Jesús, los eunomianos, los mahometanos, bueno, eran musulmanes, ¿no? Y sus similares. Y también, bueno, acá habla de los samosatenses antiguos y modernos que sostienen que solo hay una persona y aseveran sofísticamente que las otras dos, el verbo y el espíritu, no son necesariamente personas distintas, sino que el verbo significa la palabra externa o la voz, que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados, ¿no? Eso es lo que mencionaba. O sea, esta idea va más o menos por el caldo, digamos, la línea sobre el monoteísmo, pero sí no diríamos un monoteísmo, sino un unitarismo sería, ¿no? Unitarismo. Y un unitarismo que tiene que ver con el Padre o con Dios, ¿no? Entonces, el Hijo es la voz, ¿no? Y el Espíritu Santo es la energía. Eso es lo que indicaban ese movimiento. Entonces, aceptaron lo de Nicea. En cuanto al pecado original, ¿no? Enseñan que desde la caída de Adán, todos los hombres que nacen, ¿no? Son concebidos en pecado, ¿no? Esa es una corriente que está dentro del cristianismo. Creo que en todas las tendencias está. No está en el judaísmo, por si acaso. En el judaísmo dice que no se hereda el pecado, o no hay pecado original, ¿no? ¿Ya? Y hay que de alguna manera conocer cuál es la idea que tienen con respecto a eso. Uno dice que el hombre tiene tendencia al mal, pero no hay una influencia de un pecado original. Eso es lo que dice el judío. Pero en el cristianismo, sí, todas las fuentes cristianas, creo que, no sé si habrá algún otro movimiento por ahí, y si lo hay, ya es considerado herético, porque dentro del cristianismo se cree en el pecado original, ¿no? Otra cosa es contra el Hijo de Dios. Bueno, también habla de que tiene dos naturalezas, la divina y humana, ¿no? Y esto fue trazado también en los concilios, ¿no? Tanto Constantinopla, Éfeso y otros más. Y habla de su nacimiento, de su padecimiento, crucifixión, muerte, sepultura, ¿no? Y bueno, no habla aquí habla de la expiación, básicamente, ¿no? Y por aquí debe estar lo de la resurrección también, ¿sí? Acá está, el mismo Cristo descendió al infierno y al tercer día resucitó, ¿no? Entonces, está basado en alguna manera en los credos también, ¿no? Aquí habla de la justificación también, ¿no? Que el perdón y la justicia delante de Dios no es por nuestro mérito, ¿no? No. Sino que se obtiene el perdón por la gracia, por causa de Cristo, ¿no? Mediante su obra. Bien, eso es básicamente el otro. En cuanto al ministerio de la palabra, la predicación es el oficio de la predicación es importante, que también este es una característica dentro del protestantismo. En el movimiento se dio como centro a la palabra. Y aquí quiero mencionar algo también. Cuando la práctica dentro del servicio católico, en la misa, el predicador no estaba en el centro. El centro era el sagrario, ¿no? Ahí donde está el lugar para hacer el sacramento. En el centro de todo era el sacramento, ¿no? Y el sacramento de la Eucaristía. Ese es el centro en la misa, ¿no? Eso es lo principal para ellos,
¿no? Así que la homilía, la predicación no tenía esa misma función y por lo tanto los púlpitos los ponían a los costados, ¿no? Eso en las naves de las iglesias, es decir, en los locales, se ponían a los costados y desde ahí y no estaban a la altura de la congregación, sino un poquito más arriba y hacia ahí el predicador, el sacerdote, subía al lugar y desde ahí se dirigía, ¿no? Cuando hacía el oficio de la Eucaristía, entonces el oferente estaba en el centro, ¿no? Y el centro siempre era la Eucaristía. Eso es el elemento base para el sacramento de la misa. Sin Eucaristía no hay misa de paso, ¿no? Esto no es el mismo concepto que tenemos nosotros con respecto a los sacramentos, ¿no? Nosotros tenemos dos sacramentos, ¿no? Y eso también las confesiones lo van a mencionar, ¿no? Entonces, aquí hablaba del misterio de la palabra, el ministerio público, y que se ha instituido la predicación y se ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de estos son los instrumentos que otorga el Espíritu Santo y quien obra fe donde y cuando le place y enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, ¿no? Aquí, como era una confesión luterana, pues por supuesto condena al anabaptismo, ¿no? Había un encontrón. Lutero estaba en contra del movimiento de los campesinos, ¿no? Decía que ese movimiento que reclamaba mejoras, ¿no? Mejoras económicas y también de disposición para el trabajo, Lutero lo toma como que es un movimiento que viene desde el mismo infierno, dice, ¿no? Porque ellos tenían que obedecer a los príncipes. Ya hemos visto que se dirige esta confesión al rey Carlos V, ¿no? Ahora, los anabatistas, claro, reclamaban y ellos eran creyentes. Ellos van a hacer lo que se llama el movimiento radical o la reforma radical, ¿no? Y que enseñaban y bueno, los condenan a ellos y a otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamiento y obras propias. El anabaptismo, la práctica de ellos era que son rebautizadores, ¿no? Una característica que ha pasado a la iglesia evangélica hasta el día de hoy, porque la mayoría de iglesias evangélicas son anabaptistas, excepto la luterana, la anglicana y, bueno, la presbiteriana no lo es del todo, ¿no? Sí hay iglesias presbiterianas que cuando el creyente se convierte, entonces su testimonio es el bautismo, ¿no? Hay, de alguna manera, una característica y, por supuesto, desecha o no reconoce el bautismo católico, como si lo reconoce la luterana, la anglicana, sí, bueno, esas iglesias son las que aceptan el bautismo católico, ¿no? La nueva obediencia ahora también dice, se enseña que tal fe debe producir buenos frutos y buenas obras, que se debe realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Sin embargo, no debemos fiarnos en tales obras para merecer la gracia de Dios. Recibimos el perdón y la justicia mediante Cristo, ¿ya? Y cuando hacemos algo bueno, dice que lo que debemos decir es, siervos inútiles somos, ¿no? Eso es lo que enseñaba los padres. Y Ambrosio, un padre de la iglesia, también decía, así lo ha constituido Dios, que quien cree en Cristo sea salvo y tenga el perdón de los pecados, no por obra, sino por fe y sin mérito. Pero hacen énfasis de que hay que hacer buenas obras ya como producto
o como producto, como fruto de la nueva vida. Bueno, también de la iglesia, en cuanto a la iglesia cristiana, la asamblea de los creyentes, ¿no? Y se administran los sacramentos, ¿no? Posiblemente aquí, dentro de los sacramentos, Lutero alcanza también, creen dos, solamente que menciona lo de del sacramento de la Cena del Señor como una particularidad que no tiene la iglesia calvinista, ¿no? Es diferente. Es más semejante a la iglesia católica. La iglesia católica tiene la transustanciación y la luterana tiene la consustanciación, ¿no? Dos vertientes que llegan a lo mismo finalmente, ¿no? Por eso que no hay problema para el luterano que un católico participe de la cena, ¿no? Y también ellos pueden participar de la Eucaristía, no tienen ningún problema con respecto a eso, ¿no? Y aquí habla que más acerca de la unidad de la iglesia es que se predique unánimemente el Evangelio con toda pureza y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y nada más, habla del bautismo, básicamente. Y bueno, Efesios 4 lo toma como base, ¿no? Aquí está el bautismo, ¿ya? Y dice, deben bautizarse a los niños, los cuales también mediante el bautismo son encomendados a Dios y ya a serle aceptados, ¿no? Se rechaza a los anabautistas que enseñan que el bautismo de párvulos es ilícito, ¿no? Ya sabrán entonces por qué, de dónde viene el anabautismo y la práctica del bautismo o rebautizo que se hace en la iglesia evangélica, ¿no? No se reconoce el bautismo católico y se bautiza a la persona ya de adulto, ¿no? Entonces no de niño, sino de adulto. La luterana no acepta eso. La cena del Señor, aquí está la Eucaristía, ¿no? Y menciona aquí algo, ¿no? Esto es parte de la consubstanciación, ¿no? Dice, la cena del Señor se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena, bajo las especies de pan y vino, y se distribuye y se recibe, ¿no? Esa idea, esa concepción muy parecida, hemos dicho, a la Iglesia Católica, ¿no? Bien. Bueno, entonces habla de la confesión, el arrepentimiento, el uso de los sacramentos, ¿no? Por aquí creo, en el orden eclesiástico, dice, se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin un llamado legítimo, ¿no? Entonces tiene que haber un llamamiento regular. Están los ritos eclesiásticos, ya dice, los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observan los que puedan realizarse sin pecado y sirvan para mantener la paz y el buen orden de la iglesia. Celebraciones, fiestas y cosas semejantes, ¿no? También indica, o sea, algo del... Acá está el Estado y el gobierno. Con respecto a esto, enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno y las leyes fueron dadas por Dios para el buen orden. Y los cristianos, dice, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y el oficio de príncipes y jueces, ¿no? Bueno, habla de todo lo que es natural de hacer en la vida, ¿no? Y condena a los anabaptistas que enseñan que ninguna de las cosas sus bellas es cristiana, claro, porque los anabaptistas eran bien radicales, ¿no? En cuanto a no participar en guerras, el servicio militar, comprar, vender, prestar, juramentar, ¿no? Tener propiedades, contraer matrimonio, todas esas cosas eran algunas cosas de estas, los anabaptistas no las tomaban en cuenta, ¿no? Había una especie de abismo que luego lo va a
con respecto al mundo, ¿no? Lo mundano y lo profano y lo espiritual. Eso va a sentarse más adelante con los siglos fuertemente en la iglesia. Bueno, el retorno de Cristo, la venida de Cristo. Sobre el libre albedrío también, dice que el libre albedrío capacita para llevar una vida exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que se entiende, que entiende la razón. Pero sin la gracia o ayuda del Espíritu Santo no se puede agradar a Dios. Temer a Dios de corazón, creer y arrancar de su corazón los malos deseos innatos, esto sucede por obra del Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Esto quiere decir que en alguna manera, cuando habla acerca de las enseñanzas con respecto al libre albedrío, Agustín dice esto: confesamos que en todos los no hombres existe un libre albedrío, porque todos tienen por naturaleza entendimiento y razón innatas. Entonces esto no quiere decir que sean capaces de hacer algo para con Dios, amar de corazón y temer a Dios. Al contrario, solo en cuanto a las obras externas de esta vida, tienen la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Con lo bueno, quiere decir que la naturaleza humana puede decidir si trabajará en el campo o no, si comerá o beberá o visitará a un amigo, o si se pondrá o quitará el vestido, si edificará su casa o tomará esposa, o se ocupará de algún oficio, o de cualquier otra cosa similar. No obstante, esto no existe ni subsiste sin Dios, sino que todo procede de Él y se realiza por Él. En cambio, el hombre puede la elección propia emprender algo malo, como por ejemplo arrodillarse ante un ídolo y cometer homicidio, ¿no? Esa es la libertad que tiene el hombre, dice, en cuanto a esto, ¿no? El calvinismo habla de que no hay libre albedrío en el sentido de que el hombre no puede elegir el bien o el mal, ¿no? Entonces hay una diferencia en esto. Bueno, la fe, las obras, también aquí hay otro detalle que me estaba llamando la atención, está el culto de los santos y las especies en el sacramento. Ya hemos mencionado aquí, hay una cuestión de consagración y consustanciación, ¿no? De los elementos, que para ellos Cristo está presente en los elementos. Es muy parecido al concepto católico de la conversión o transformación de los elementos. Se le sigue llamando misa en alguna manera, ¿ya?, por el sacramento o por la Eucaristía o la cena del Señor, ¿ya? En la confesión después está la distinción de las comidas, los votos monásticos, ¿ya?, los obispos, y aquí algo que, bueno, había visto en el no está ahí, me parece que no está, pero que habla de los obispos y los matrimonios también, el matrimonio. Entonces posiblemente por acá debe decir algo acerca de esto. Nuestros teólogos enseñan que de acuerdo al Evangelio, el poder de las llaves o de los obispos en un poder y mandato divino de predicar el Evangelio, de perdonar y retener los pecados y de distribuir y administrar los sacramentos, porque Cristo envió a los apóstoles con el siguiente encargo: como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿no? Bien. Por consiguiente, el ministerio de los obispos, según el derecho divino, consiste en predicar el Evangelio, perdonar los pecados, juzgar la doctrina contraria al Evangelio y excluir de la congregación cristiana a los impíos cuya conducta impía sea manifiesta, sin usar el poder humano, sino solo por la palabra de Dios. Así que los párrocos, dice, deben obedecer a los obispos de acuerdo con la palabra, ¿no? Y proponen, dice que conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, así también ordena el derecho eclesiástico 2, pregunta 7, en los capítulos titulados Sacerdotes y Ovejas.
siguen de alguna manera la concepción católica, ¿no? Bien, este es en cuanto a la confesión de Habsburgo, ¿ya? Por aquí vamos a, creo que esta es la página final. Ahora, también tengo la confesión belga. No vamos a hacer todas porque no es tan fácil hacer en un día o 2 días, tratar de hacer todas, ¿no? Pero vamos a mirar algunas nada más y para ver las diferencias, ¿no? Entonces, la confesión belga también nos dice de alguna manera esto, ¿no? El artículo 1 habla del único Dios, ¿bien? Y lo menciona y va con los textos bíblicos también para cada confesión o cada propuesta. ¿Cuáles son los medios por los cuales conocemos a Dios? Dice que hay 2 medios. Uno es la creación, conservación y gobierno del universo, ¿no? Donde, bueno, todo lo que está alrededor nuestro. Y por otro lado también está la palabra, ¿no? La palabra que lo menciona como, dice, como la clara y perfectamente, dice, se da a conocer por su santa palabra y divina palabra, ¿no? Entonces, conocemos a Dios mediante la palabra, pero habla también de conocer a Dios por la creación, ¿no? Habla de la palabra de Dios escrita, menciona también algunos textos bíblicos, ¿no? Menciona de 2 de Pedro 1:27 sobre todo, ¿no? ¿Ya? Que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo y hablaron conforme, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Habla de los libros canónicos, que añade algo que no tiene la otra confesión. Los libros del Antiguo Testamento, cuáles son, ¿no? Y aquí hay unos detalles, ¿no? Está, bueno, Crónicas es para Lipómenos, así es el nombre que tiene el libro Crónicas. Bueno, pone básicamente los mismos libros que tenemos nosotros, ¿no? No están los libros apócrifos aquí, ¿no? En cuanto al nuevo, está lo mismo también. En cuanto a la autoridad de la escritura, es el que aceptamos por sagrados y canónicos, ¿no? Los libros que regulan nuestra fe, ¿ya? Que nos fundamentan y nos confirman, ¿no? Entonces, 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo. Aquí está hablando de la diferencia de libros canónicos y apócrifos, ¿no? Le llama apócrifos a estos libros que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, ¿no? No es una palabra adecuada también. Podríamos llevarlo a pseudoepígrafes posiblemente. Bueno, de todas maneras, no es exactamente la concepción, pero bueno, ahí está, ¿no? Y habla de tercera y cuarta de Esdras, de Tobías, de Judith, el libro de sabiduría, eclesiástico, Baruch, la añadidura Esther, la oración de los 3 jóvenes, ¿no? La historia de Susana, la imagen de Bel y el dragón, la lucha entre Bel y el dragón, la oración de Manasés, los libros de, 2 libros de los Macabeos, que son 4 en realidad, ¿no? Está la añadidura de Esther también, ¿no? Está bien, está la oración ahí de Esther. Bien, entonces, estas enseñanzas en cuanto a que están
perdón. La iglesia dice podrá leer estos libros y también tomar de ellos enseñanza en tanto y en cuanto estén de conformidad con los libros canónicos, pero carecen de poder y autoridad para apoyar los artículos de fe de la religión cristiana, ya que podrían disminuir o contradecir la autoridad de los otros libros sagrados, ¿no? Entonces aconsejan la lectura de estos, pero con el cuidado debido, ¿no? No tienen poder y autoridad, eso es lo que quiere decir, ¿no? Habla de la suficiencia de la escritura, ¿no? Que ella es la que da la completa voluntad de Dios, ¿no? Y el hombre está obligado a creerla para ser salvo, ¿ya? Y es suficiente, ella enseña lo suficiente para la salvación del hombre, ¿no? Luego habla de la Trinidad, del testimonio sobre de la Trinidad en la Escritura, ¿no? Y menciona algunos aspectos que son la tradición básica del mundo evangélico cuando habla del plural y que aparece en el Antiguo Testamento, cuando Dios se menciona, ¿no? El hagamos, ¿no? Por esas referencias. Luego la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, la creación de todas las cosas, la doctrina de la providencia también, que es una de las que se tiene también dentro de las confesiones reformadas, ¿no? La creación y la caída del hombre, la doctrina del pecado original que mencionamos en la de Hamburgo también aquí está en la misma, pero habla de la depravación de toda la naturaleza, ¿ya? Y que el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, ¿no? Que también los niños pequeños son contaminados en el seno de su madre. Por eso es que se hace el bautismo también, ¿no? Acá por eso dice. Y este pecado original no es del todo anulado ni enteramente extirpado ni aún por el bautismo, ya que ahí surge siempre pecado como corriente subterránea, al igual que de una fuente impura, ¿no? Si bien a los hijos de Dios no les es imputado para condenación, sino que les es perdonado por su gracia y misericordia, ¿ya? No para dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esta corrupción haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser liberados de este cuerpo de muerte. Y rechazando el error de los pelagianos, porque los pelagianos dicen que el hombre no hay pecado original, ¿no? Es que el pecado solamente es imitación, ¿no? Se imita. Aquí habla de la doctrina de la elección, ¿ya? También de la recuperación del hombre perdido, de la encarnación de Cristo, la naturaleza de Cristo, justicia y misericordia de Dios, la expiación. En realidad es muy parecido con el anterior, solamente con algunas diferencias que ya hemos mencionado, ¿no? En cuanto a la iglesia, dice, creemos y confesamos una única iglesia católica universal. Ya ustedes conocen que la iglesia, el término católico es universal, ¿no? La iglesia de Roma se ha asumido, ha tomado ese nombre como suyo propio, pero le pertenece a la iglesia de Cristo, ¿no? Así que toda iglesia cristiana es en esencia católica, es decir, en esencia es universal, ¿no? Porque está en todo lugar. No es católica porque es de Roma, ¿no? La de Roma asumió eso. Por eso la ortodoxa, cuando sale, también se llama católica ortodoxa, ¿no? Solo las iglesias protestantes y reformadas no utilizan la palabra católico por el sentido que se le tiene, ¿no? Pero sí somos no universalistas, sino
somos una iglesia universal, de carácter universal. ¿Sí? Es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo. ¿Sí? También habla de la obligación de los miembros, ¿no? De la congregación es una reunión de los salvos y que fuera de ella no hay salvación, ¿no? Que nadie de cualquier condición o cualidad que sea debe permanecer aislado para valerse por su propia persona. Entonces está hablando de un concepto que también la Iglesia Católica tiene y que diríamos que también permanece en la Reforma, pero no se hace énfasis en ese sentido de que hay que permanecer, ¿no? Y que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y esto hay que hablarlo desde el punto teológico. Eso quiere decir, la Iglesia es la dadora de la gracia. Jesús es el que ha dado la gracia, pero la que es el recipiente de la gracia es la Iglesia. Y por lo tanto, como mensajera, ¿ya?, y proclamadora de la gracia, es la que extiende la gracia a todos los hombres. Y por lo tanto, fuera de ella no podía haber salvación. Es decir, fuera de ella no hay quien proclame esa gracia, ¿no? Entonces, la receptora de esa gracia es la Iglesia y los ministerios, ¿no? Los ministros, los predicadores que anuncian la salvación, ¿correcto? Y que de esa manera, entonces, la Iglesia, pues fuera de ella no hay salvación, porque es la que proclama, ¿no? No la proclama el mundo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no desde el concepto católico que dice que fuera de ella no hay salvación, quiere decir, fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Ya ellos localizan el asunto, ¿no?, y lo institucionalizan. O sea, la institución católica romana es la que se abroga la salvación, cuando la salvación tiene que ver con la Iglesia de Cristo. Es la que tiene, es la portadora, es la mensajera, ¿no? Aquí está la marca de la verdadera Iglesia. Bueno. A ver qué dice en cuanto a la falsa iglesia. Miren, aquí habla algo de Roma. Esta se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que a la palabra de Dios, y rehúsa someterse al yugo de Cristo. No administra los sacramentos como lo ordenó Cristo en su palabra, sino que quita, agrega a ellos como mejor le parece. Se apoya más en los hombres que en Cristo. Bueno, aquí hay una concesión bastante anticatólica, que es la que vamos a heredar o hereda la Iglesia Evangélica hasta nuestros días, ¿no? Aquí están los ministros y los pastores que ministran y predican la palabra y ministran los sacramentos, ¿no? Y también habla de los ancianos y diáconos, ¿no? Bueno, el oficio de la Iglesia, el orden y la disciplina, y los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena como base. Eso va a estar en todos los demás. El gobierno civil, ¿ya? Aquí quiero ver cómo lo hace, porque en otro no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero entiendo que la Iglesia Reformada sí plantea la diferencia entre Iglesia y Estado, ¿no? Bueno, Dios estableció los reyes, príncipes y autoridades para regir, ¿no?, por medio de leyes y gobiernos, ¿no?, y ha puesto la espada en manos de las autoridades para castigo de los malos y protección de los buenos, ¿no?, del que hace bien. Hasta ahí está bien.
Ujú. Claro, los anabaptistas rechazaban la autoridad y por la forma que se estaba desarrollando, y acá no, acá sí se habla de el reconocimiento de las autoridades. Juicio final también y termina. Esa es la Confesión de Hamburgo. Perdón, la Confesión de Bélgica, belga. A ver, sí, Confesión belga, ¿no? Que fue hecha en 1561, ¿no? Aquí están con las citas, ¿no? Ya. La suficiencia de la escritura, en fin, ya. Aquí tengo otra confesión, vamos a ver la confesión escocesa de 1560 también. ¿Ya? En cuanto a Dios, si confesamos y reconocemos a un solo Dios, y a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, y a quien solo debemos adorar y en quien solo debemos confiar. Infinito, eterno, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, una sustancia, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta confesión es bastante teológica. Bueno, casi todas las confesiones son de corte teológico. Ese es un elemento que debemos rescatar, porque hoy día muy poco se denota lo teológico en las confesiones, ¿no? Pasa más bien por la cuestión dogmática, ¿no? O por la teología sistemática, ¿no? La creación del ser humano, también aquí se habla de esto, que Dios lo ha hecho a imagen y semejanza, ¿no? Y ambos, hombre y mujer, ¿no? Fueron hechos por Dios. Y también habla de la caída, aquí, engañados por la serpiente, ¿sí? Y ambos conspiraron contra la soberana majestad de Dios, ¿sí? Así que se sigue con la idea del pecado original. Ya hemos dicho, eso es parte de casi de todas las confesiones y es un concepto ya tradicional dentro de la iglesia evangélica, ¿no? El pecado original. Es básicamente una enseñanza cristiana que está en casi todas las iglesias cristianas, ¿no? Aquí habla de la revelación de la promesa. Creemos firmemente que Dios, después de la espantosa y horrible desobediencia de sus criaturas, buscó a Adán de nuevo, lo llamó, le reprendió y le declaró culpable de su pecado, y después le hizo una promesa diciéndole que la semilla de la mujer herirá a la cabeza de la serpiente. Esto es, destruirá las obras del diablo. Esta promesa se repitió de tiempo en tiempo y se hizo más clara, ¿no? Se recibió con gozo y recibida constantemente por todos los fieles desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David y así sucesivamente hasta la encarnación de Cristo, ¿no? Esta sí es otra diferencia de las anteriores. Habla del crecimiento y la perseverancia de la iglesia, la persistencia con la constancia. Creemos con certeza que Dios conservó, instruyó, multiplicó, honró, adornó y amó de muerte a vida a su iglesia, en todas las edades, desde Adán hasta la venida de Cristo Jesús en la carne, porque él llamó a Abraham a salir de la tierra de sus padres, lo instruyó y multiplicó su simiente. Maravillosamente lo preservó y más maravillosamente liberó a su descendencia de la esclavitud y la tiranía del faraón. Les dio leyes, constituciones y ceremonias. Les dio la tierra de Canaán. Después les dio jueces y más tarde les dio a David como rey
quien le dio la promesa de que uno de sus descendientes se sentaría para siempre en su trono. De este mismo modo, el pueblo, de tiempo en tiempo, Dios envía profetas al pueblo para observar cómo hacerlo para volver al camino recto de Dios, porque muchas veces el pueblo se desviaba, ¿no? El cual se desviaron una vez a causa de la idolatría. Y aunque a causa de su contumaz desprecio de la justicia, se sintió compelido a entregarlos a sus enemigos, como previamente lo había advertido por boca de Moisés. Eso lo vemos pues en la historia de Israel, ¿no? Donde la ciudad fue destruida, arrasada por el templo y la tierra desolada durante 70 años. Sin embargo, compasivamente lo restituyó a Jerusalén, ya el templo fue reconstruido y ellos resistieron todas las tentaciones y asaltos de Satanás hasta que vino el cumplimiento de la promesa del Mesías, ¿no? De la venida del Mesías. Aún así, ya sabemos que después, en el año 70, después de Cristo, es destruida Jerusalén y el templo, y en el año 135 arrasan con todo, ¿no? Ya eso fue Adriano, que destruye Jerusalén y ya no es habitada nunca más, ¿no? Hasta solamente por beduinos y otros más, ¿no? Habla de la encarnación de Cristo, habla del mediador que debe ser Dios y hombre también, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. La elección, aquí está, ¿no? El Señor eterno Dios y Padre, quien por gracia solamente nos eligió en su Hijo Cristo antes de poner los cimientos del mundo. La designó para ser nuestra cabeza, nuestro hermano, pastor y gran obispo de nuestras almas, ¿no? Entonces Jesús es obispo de nuestras almas, Él es pastor. Luego habla de la pasión, muerte y sepultura de Cristo, de la resurrección, su ascensión, ¿no? La fe en el Espíritu Santo, también la resultante de la obra de las buenas obras. Y aquí menciona algo que creo que es bueno reflexionar. Dice, la causa de las buenas obras, confesamos, no es nuestro buen libre albedrío, sino el Espíritu del Señor, quien habita en nuestros corazones por medio de una fe genuina y produce aquellas cosas que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas, ¿no? Y dice que afirmamos que es blasfemia decir que Cristo habita en los corazones de aquellos en quienes no hay espíritu de santificación. Por lo tanto, no vacilamos en afirmar que no tienen una fe verdadera ni porción alguna del Espíritu del Señor. Y menciona aquí algunos personajes o categorías, ¿no? Asesinos, opresores, perseguidores crueles, adúlteros, impuros, idólatras, ladrones y todos los que hacen iniquidad mientras permanezcan obstinadamente en su maldad. Ya está caracterizando qué tipo de personas hay, ¿no? Si bien delante de Dios todos somos iguales, en base a la fe también encontramos los que son de Cristo y los que no lo son, y los que están en pecado también, ¿no? Y aquí los clasifica, aunque no está aquí, está haciendo una especie de desprecio o separación, simplemente está indicando, ¿no? Bien. Creo que eso es bueno mencionarlo también. Hoy día muy poco queremos decir o mencionar así o hablar de estas cosas por no ofender a la gente, ¿no? No voy a hacer que ofendamos de alguna manera y se van a sentir ofendidos porque se les dice de esa manera. También habla de la ley que Dios ha dado a los hombres, que debemos tener un solo Dios, adorarlo, honrarlo y clamar en nuestras dificultades, reverenciar su santo nombre, oír su palabra y creerla, participar de los sacramentos, pertenecer a la
primera clase que decir, bueno, acá no está haciendo, hay gente de primera o segunda, pero está hablando de honrar al padre, a la madre, a los príncipes, a los gobernantes, a los superiores, salvar la vida de los inocentes, sofocar la tiranía, ¿no? Vivir sobriamente, ser temperantes. La temperancia es un elemento que va a estar presente en Europa y también en Estados Unidos más adelante entre los creyentes, ¿no? La Liga de Temperancia es que surge para contrarrestar a aquellos que se dedicaban al licor, a la borrachera, ¿no? Entonces, esto creo que fue un elemento muy importante de trabajo dentro de las iglesias, los que sale después que se lleve la Liga de Temperancia, ¿no? Hacer justicia, cumplir con la palabra, ¿no? Reprimir cualquier deseo que perjudique al prójimo, o sea, siempre en la actitud de hacer el bien al prójimo, ¿no? Y también las obras de segunda categoría, dice, estas son aceptables y agradables a Dios, ya que son ordenadas por Él mismo. Bueno, no menciono aquí cuál es esa de primera y segunda categoría, ¿no? A ver, esto habla también de los ministros, de alguna manera, o de cómo se oficia, ¿no? Acciones en sentido contrario son pecados que desagradan a Dios y le mueven a ira, tales como no invocar su nombre cuando lo necesitamos, no oír su palabra con reverencia, sino condenarla y despreciarla, adorar ídolos, practicar y defender la idolatría, tomar el nombre venerable de Dios, profanar, abusar o condenar los sacramentos de Cristo, desobedecer o resistir a cualquiera a quien Dios haya dado autoridad, mientras no exceda los límites de su oficio. También asesinar, consentir, odiar, permitir que se derrame sangre inocente, si se puede evitar. Confesar y afirmar que el violar cualquier mandamiento, sea de la primera o de la segunda categoría, es pecado, el cual la ira y el desagrado de Dios se inflaman contra el mundo. Muy bien. Entonces habla de los actos que hay y también las obras que agregan a Dios también, ¿no? Esos son los elementos que están ahí. La perfección de la ley y la imperfección del ser humano, eso también es un contraste que está aquí en esta confesión escocesa, ¿no? La Trinidad también como un elemento, ¿no? Habla de la iglesia triunfante. La inmortalidad del alma, mire que no estaba hablando en las anteriores, habla de la resurrección, pero aquí habla de la inmortalidad del alma de una manera específica, ¿no? Los elegidos que han muerto disfrutan de paz y descansan de sus obras. Fíjense que acá también utiliza la palabra elegidos. Entonces ya está la concepción de la predestinación, ¿no? Que también había que diferenciar porque hay una idea del supranacionalismo o el calvinismo extremo, ya que indica salvo siempre salvo, ¿no? O que tú eres salvo y por lo tanto, aun cuando tú tengas una vida contraria a Dios, pero si Dios te ha marcado para salvación, te vas a salvar, ¿no? Eso ya es un extremo. No es la concepción exacta, porque Dios nos ha predestinado o nos ha destinado en Cristo Jesús, en la obra de Cristo, y creo que ahí está el sentido de la predestinación, ¿no? Habla de la diferencia entre la iglesia verdadera y la falsa. Sigue un poco la de la confesión belga. Dice,
esta no es la iglesia universal de la que hemos hablado antes, sino iglesias particulares como la de Corinto, Galacia, Éfeso y otras, donde el ministerio fue iniciado por Pablo y que él mismo llamó iglesias de Dios. Ahora, donde quiera que están estas marcas se manifiestan y se mantienen por algún tiempo parcial o totalmente. Estas marcas, a ver, con respecto a la iglesia. Las marcas, señales y pruebas garantizadas por las cuales la esposa inmaculada de Cristo se diferencia de la horrible lamera, la falsa iglesia, declaramos que no son ni la antigua, ni el título usurpado, ni la sucesión en línea directa o recta, ni un sitio determinado, ni el número de personas que aprueban un error. Sin embargo, suponemos que ninguna persona en su sano juicio pensará que ninguno de los mencionados conformaron la iglesia de Dios. Cuando habla, está hablando del Antiguo Testamento de Caín de una manera también. Creemos y reconocemos y afirmamos, por tanto, que las marcas de la verdadera iglesia son, primero, la predicación de la palabra, ¿ya? También la administración de los sacramentos, ¿ya? El asumir la palabra y la promesa de Dios para confirmarlos en los corazones. También la disciplina, aplicar la disciplina eclesiástica, ¿no? Como estipular la palabra, ¿ya? Para, acá dice reprimir el vicio y sustentar la virtud, ¿no? Bueno, reprimir no creo que sería la palabra más adecuada, pero de todas maneras entiendo que tiene que ver con atacar el vicio y sustentar la virtud, ¿no? De eso está hablando, de que si esto se mantiene, entonces es la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? En los horizontales iglesias, nosotros, los ciudadanos de Escocia que confesamos a Cristo, afirmamos tenerlas en nuestras ciudades, pueblos y distritos reformados, considerando la de la doctrina enseñada en nuestras iglesias, contenidas en la palabra escrita de Dios, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, libros que fueron reconocidos originalmente como canónicos. Ya mencionan la canonicidad, que en la confesión belga está también descrito. Claro, la confesión belga lo menciona, ¿no? Acá no, habría que ver si está mencionado o no. La autoridad de las escrituras también habla de los concilios generales. Dice aquí que los concilios generales se reunieron. La razón no fue la de promulgar ninguna ley permanente que no hubiera sido formulada previamente por Dios, ni definir nuevos artículos de fe, ni para otorgar autoridad a la palabra de Dios, mucho menos para hacer que esta sea la palabra de Dios, ni aún la interpretación verdadera de la misma que no hubiera sido expresada anteriormente por su santa voluntad en su palabra. Por la razón de ser de los concilios, al menos de aquellos que merecen tal nombre, fue en parte la de refutar herejías, hacer pública confesión de su fe y a generar generaciones futuras, lo cual hicieron con la autoridad de la palabra de Dios escrita y no por la opinión o prerrogativa de que no podían equivocarse por razón de número. Entonces da peso a lo que llamaríamos concilios o la forma de organización de la iglesia, ¿no? Y cómo determina el aspecto de la doctrina, no para asumir nuevas doctrinas, sino para tomar en cuenta la doctrina que ya nos enseña la palabra, ¿no? También está aquí, como es una confesión reformada, habla de 2 sacramentos. En cuanto a la administración, vamos a ver de los sacramentos, dice que hay que cumplir 2 requisitos para esto. El primero es que deben ser administrados por ministros ordenados. Ya esta es una condición que también tenemos en nuestras iglesias, ¿no?
y que son personas designadas para predicar la palabra y que Dios les ha dado poder para predicar el Evangelio y son legalmente llamados por la iglesia. Lo segundo es que los sacramentos deben administrarse con los elementos y en la forma que Dios ha prescrito. De otra manera, estos dejan de ser los sacramentos de Cristo Jesús. Aquí está hablando entonces de una manera en que los sacramentos que los elementos, son símbolos y no son el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? En todo caso representan, pero de una manera simbólica. La presencia de Jesús está siempre en la iglesia, no necesariamente a la hora de la Eucaristía, ¿no? Que también es el nombre que debíamos utilizar para la Cena del Señor, pero no lo utilizamos porque es manejado muy fuertemente por la Iglesia Católica, ¿no? Por su énfasis sacramentalista, ¿no? Entonces, pero Eucaristía es el nombre adecuado porque es el sacramento de acción de gracia, ¿no? Ya, hacemos la Cena del Señor con acción de gracia. Pablo lo menciona de esa manera en la carta a los Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 11. Ahora, por eso dice, esta es la razón por la cual abandonamos las enseñanzas de la iglesia romana y nos distanciamos de sus sacramentos. Primeramente, porque sus ministros no son verdaderos ministros de Cristo. Ciertamente ellos hasta permiten a las mujeres bautizar a quienes ni el Espíritu Santo permitiría predicar en la congregación. No sé si eso era una práctica en esa época. Bueno, aquí esta confesión no acepta de paso la ordenación o administración de las mujeres, ¿no? Y en segundo lugar, porque han adulterado ambos sacramentos con sus propias añadiduras en forma tal que nada de la sencillez original de lo mismo permanece. La adición de aceite, sal, saliva y cosas tales en el bautismo son meras añadiduras humanas. Adorar o venerar el sacramento, llevarlo por las calles y por los pueblos en procesión o conservarlo en una vitrina especial no es el uso apropiado del sacramento de Cristo, sino un abuso del mismo. Está hablando de el elemento del pan, en este caso es ¿cómo le llaman? El pan, ¿no? El pan hecho en la hostia, ¿no? Ya. ¿Y cómo se hace? Pues la iglesia sale en procesión con le llaman el cáliz y todo esto, y es el Corpus Christi, ¿no? Más o menos, por ahí está la idea. Sí. Bueno, entonces es una confesión bastante reformada, ¿no? ¿Y quiénes tienen derecho a los sacramentos? Dice, los hijos se administra tanto a los hijos de los fieles como a quienes tienen edad y discernimiento. Por tanto, condenamos el reloj de los anabautistas que niegan bautismo a los niños antes de que tengan fe y comprensión, ¿no? Aquí ella tiene, bueno, la línea luterana, la línea reformada, siempre han tenido esa línea de que los niños entonces pueden participar, ¿no? Siendo también hijos de fieles, ¿no? De los creyentes. Pero, por cuanto a la cena, dice, es solamente para los que pertenecen a la comunidad de la fe y que puedan examinarse a sí mismos, tanto en su fe como en sus deberes para con su prójimo. Quienes comen y beben de esa santa cena, de esta santa mesa, sin fe o sin paz, buena voluntad para sus hermanos, comen indignamente. Por esta razón, los ministros de nuestra iglesia examinan públicamente e individualmente a quienes van a participar de la mesa del Señor Jesús. No menciona en esta confesión un requisito para la cena, el bautismo. No lo menciona acá. Se supone que sí, el bautismo debe ser ya anterior y luego la cena, ¿no? Pero lo digo en cuanto al aspecto de los niños también que participan, ¿no? En todo caso, también
se participa en el bautismo de los niños, ¿no? También en cuanto al magistrado civil, los dones otorgados a la iglesia, no sé si habrá alguna limitación. Bueno, no menciona mucho de eso. No tiene cuidado con los que son elegidos por Dios, ¿ya? Y los dones gratuitos dados a la iglesia, cómo se manifiestan, ¿ya?, en la iglesia verdadera. Y habla también, entonces, en todo caso, de la hierba mala o la cizaña, que es juntada o sembrada junto al trigo, crecen juntas, ¿no? Y simplemente hay que esperar hasta el final, ¿no?, para ver los frutos, ¿no?, los frutos que se comparten ahí, y que pueda haber entonces una genuina corazón, ¿no?, que confiesa a Jesús y que recibe los dones. Primero dice la vida y la remisión de los pecados, que también es como un don o una gracia, ¿no?, por la fe en la sangre de Cristo, ¿no?, y que el Señor habitará en nuestros cuerpos mortales, dice, no será tomado en cuenta en contra nuestra, sino que será perdonado y cubierto para justicia de Cristo. Y luego viene el juicio final a cada hombre y mujer que será resucitado en carne, ¿no? Y por supuesto también la resurrección de los muertos, ¿no? De eso está hablando aquí. Bien. Bueno, hemos visto 3 confesiones, ¿no? Solamente como modelo. Vamos a mirar luego la de Westminster, que es la que nos compete. Ya aquí he tratado de hacer alguna diferencia entre una y otra. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Hemos visto la confesión belga, helvética, y la confesión escocesa. Muy bien, el pastor Arturo también, pastor Lincoln. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿O ninguna? Creo que está clara las confesiones, ¿no? Ahora vamos a hablar en la siguiente parte sobre la confesión de Westminster, que es la base y la que tiene todavía, a pesar de que han pasado siglos, es la referente, ¿ya? Y es la que tiene vigencia en la iglesia presbiteriana, ¿no? En todo el movimiento calvinista, también está en la luterana, está en la anglicana, casi la mayoría de iglesias de Europa reconocen la confesión de Westminster, ¿no? De hecho que no es la única, también han habido otras. Hay confesión bautista, hay otra serie de confesiones que no lo vamos a tomar en cuenta ahora. Estamos viendo solamente las confesiones reformadas, ¿no? Muy bien, vamos entonces al descanso, ¿ya? Vamos a unos 10 minutos. Perfecto.